Te compré, ahora eres toda mía. ¿Cómo pudiste venderme a un hombre que jamás he visto? Domino todo lo que toco, incluso a ti. Rashid el Zahirra apretó los dedos contra el barandal de mármol hasta que le dolieron los huesos, viendo como el sol desaparecía en el horizonte y teñía el desierto de rojo sangre, como si el cielo entero estuviera en llamas. Mañana, al atardecer, justo como ahora, Laila estaría ahí en su palacio, vestida de novia, con los velos tradicionales cubriendo ese cuerpo que lo atormentaba todas las noches, completamente suya, de una forma que hace 5 años parecía imposible. El pensamiento debería traerle satisfacción pura y simple, el triunfo de una venganza finalmente consumada tras años de planificación meticulosa y la construcción de un poder absoluto. En cambio, traía consigo algo infinitamente más peligroso y complicado, algo contra lo que luchaba con cada fibra de su ser y combatía con ira y férrea determinación, porque no permitiría que esa patética debilidad arruinara todo lo que había construido, desde que ella lo destrozó. Lo que sentía no era solo sed de venganza, aunque intentaba convencerse a sí mismo de ello cada vez que despertaba en medio de la noche pensando en ella. Era algo más sombrío y obsesivo, algo que implicaba imaginar sus manos, trazando cada curva femenina de ese cuerpo que había madurado en los últimos 5 años. Descubrir si la piel dorada era tan suave como parecía. Escuchar su voz gimiendo su nombre cuando finalmente la poseyera. Rashid se odiaba a sí mismo por cada segundo de esos pensamientos, porque significaban debilidad, significaban que ella aún tenía algún poder sobre él, incluso después de todo. Y él se había jurado a sí mismo hacía mucho tiempo que jamás permitiría aquello, que la venganza sería fría y calculada y completamente desprovista de cualquier sentimiento que no fuera la cruel satisfacción de finalmente hacerla pagar. Ella lo había rechazado de forma brutal y pública hace 5 años, destrozándolo con palabras tan crueles que aún resonaban en su cabeza como una maldición permanente que se negaba a desaparecer. Lo había llamado insignificante, un don nadie, un hombre sin importancia ni valor. Se había reído del amor que él le ofrecía, como si fuera una broma de mal gusto contada por un idiota que no conocía su lugar en el mundo. Y ahora, después de transformarse de un joven ingenuo en el jeque más poderoso y temido de todas esas tierras, después de construir un imperio de riqueza e influencia que hacía que otros hombres se doblegaran solo con escuchar su nombre, él finalmente tendría la oportunidad de mostrarle exactamente cuán equivocada había estado. Ella aprendería eso de la forma más brutal y humillante posible, como su esposa solo de nombre, como propiedad adquirida a través de las deudas impagables de su familia, como trofeo de una victoria que él saborearía por años. Pero incluso mientras planeaba cada detalle de esa venganza perfecta, mientras imaginaba la sorpresa en su rostro cuando descubriera la verdad, mientras anticipaba la satisfacción de tenerla completamente a su merced y de aceptar el destino que él había elegido para ella, Rashid luchaba contra otra cosa que amenazaba con arruinarlo todo. Luchaba contra el deseo casi violento de poseerla. No solo como trofeo, sino como mujer, de marcar cada centímetro de esa piel que lo atormentaba en sueños febriles, de hacerla suya de todas las maneras imaginables, hasta que no quedara ninguna duda en mente alguna de a quién pertenecía. Luchaba contra la obsesión enfermiza que lo consumía desde hacía 5 años enteros y que solo empeoraba con el tiempo, en lugar de disminuir, como esperaba. Una obsesión que lo hacía despertar sudando y excitado, imaginando cosas que avergonzaban al hombre racional que intentaba ser. Pasos firmes resonaron en el pasillo de mármol detrás de él, rompiendo el pesado silencio de la noche que caía rápidamente sobre el desierto. Rashid no necesitó girarse para saber quién era. Reconoció de inmediato el sonido característico de las botas del consejero más antiguo, el único hombre en todo el palacio que se atrevía a acercarse cuando él estaba en esa terraza con esa expresión que todos los sirvientes habían aprendido a reconocer y evitar. Las negociaciones han concluido, mi jeque. La voz del consejero finalmente rompió el silencio con el tono cauteloso de quien maneja algo peligroso. La familia Alfaran aceptó todos los términos sin cuestionamientos ni intentos de regateo. Están completamente desesperados por las deudas que usted adquirió a propósito en los últimos meses, exactamente como lo planeamos. No tuvieron otra opción más que aceptar el matrimonio, aunque es obvio que la decisión los destroza por dentro. Rashid sintió una satisfacción sombría extenderse por su pecho como tinta negra en el agua, pero no era satisfacción pura, porque venía mezclada con algo más que él se negaba a examinar demasiado de cerca. Su familia sufría, sin duda, vendiendo a su hija como pago de deudas que nunca lograrían saldar de otra forma. Y Laila. Laila probablemente odiaba cada segundo de aquello, siendo forzada a casarse con un hombre que jamás había visto, siendo tratada como mercancía en una transacción comercial. Parte de él, la parte vengativa y cruel que había nacido esa noche,
hace 5 años, se deleitaba con ese sufrimiento, porque era exactamente lo que ella merecía después de todo. Pero otra parte, una parte menor que él intentaba sofocar sin éxito, sentía algo peligrosamente cercano a la culpa o al menos a la incomodidad por lo que estaba haciendo. ¿Y ella?, preguntó Rashid, manteniendo la voz firme y fría, incluso cuando algo se retorcía incómodamente dentro de él. ¿Qué dijo Laila cuando supo que sería entregada como pago? ¿Cómo reaccionó a la noticia? El consejero titubeó de forma casi imperceptible, pero Rashid conocía al hombre el tiempo suficiente para percibir esa vacilación y saber qué significaba que la respuesta no sería sencilla ni cómoda. Finalmente, después de unos segundos que parecieron una eternidad, el hombre mayor respondió con voz aún más cautelosa que antes, como si pisara un campo minado, donde cada palabra equivocada podría explotarle en la cara. No tenemos detalles precisos de las reacciones privadas de la familia, mi jeque, pues obviamente no permitieron que extraños presenciaran esas conversaciones difíciles, pero nuestros informantes mencionan que hubo una discusión acalorada en la que la joven señorita cuestionó y argumentó vehementemente contra el matrimonio con un hombre desconocido. Sin embargo, al final, la familia confirmó que ella cumplirá el acuerdo, porque no hay alternativa real. Será su esposa mañana, al atardecer, como fue negociado y acordado. Así que, ella había luchado contra aquello, había argumentado, había intentado encontrar una salida, incluso sabiendo que no había ninguna. Rashid no sabía cómo se sentía con esa información, si le traía más satisfacción de venganza o algo más complicado que prefería no nombrar. Parte de él quería que ella sufriera exactamente como él había sufrido, que sintiera la impotencia de que su destino le fuera arrebatado de las manos por fuerzas más allá de su control. Pero otra parte, esa parte irritante que se negaba a morir por completo, imaginaba su desesperación y sentía algo incómodo apretándole el pecho. Ella sabe quién soy. La pregunta salió más cortante de lo que Rashid pretendía, revelando quizás más ansiedad de la que le gustaría admitir. ¿Tiene alguna idea de que el novio desconocido es el mismo hombre que rechazó hace 5 años? No, mi jeque. El consejero respondió con reconfortante firmeza. Como usted ordenó muy claramente desde el principio, su identidad se ha mantenido en secreto absoluto e inviolable. Para la familia Alfaran, usted es solo un jeque sin nombre. El gobernante más poderoso y temido de todas estas tierras, un hombre de riqueza incalculable e influencia ilimitada. No tienen la menor idea de que usted es el mismo joven que su hija rechazó de forma tan cruel esa noche, años atrás. Laila no sabrá la verdad hasta el momento exacto en que usted le levante el velo en la ceremonia, exactamente como lo planeó. Perfecto. Aquello era absolutamente perfecto, porque significaba que Rashid tendría el placer de ver la sorpresa estampada en ese hermoso rostro cuando ella descubriera quién realmente la había comprado, quién realmente la poseía ahora, sin posibilidad de escape. Quería ver si habría arrepentimiento en esos ojos verdes que lo atormentaban, si habría miedo o ira o cualquier emoción fuerte que indicara que él aún importaba de alguna forma, incluso si era negativa. Quería saber si ella lamentaba las palabras crueles, si alguna parte de ella reconocía el error monumental que había cometido al rechazarlo de esa forma brutal y pública. Y entonces, cuando viera su reacción, cuando supiera exactamente lo que ella sentía, usaría esa información de la forma más eficaz posible en la venganza que había planeado con tanto cuidado. Si hubiera arrepentimiento, se lo echaría en cara constantemente, recordándole que ahora era demasiado tarde para arreglar lo que había roto. Si hubiera miedo, lo usaría para mantenerla a raya, para asegurarse de que supiera exactamente quién mandaba y quién obedecía en ese matrimonio forzado. Si hubiera ira, la alimentaría hasta que los quemara a ambos, porque al menos significaría que ella sentía algo, cualquier cosa, en lugar de la fría indiferencia, que sería peor que cualquier otra reacción posible. Pero incluso planeando todo aquello con calculada precisión, incluso imaginando cada detalle de cómo se desarrollaría la venganza, Rashid luchaba contra pensamientos que no tenían nada que ver con el castigo o la justicia merecida. Luchaba contra el recuerdo de su cuerpo esa noche, hace 5 años. Como el vestido marcaba sus curvas, como el cabello caía en ondas oscuras por su espalda, como la piel brillaba bajo la luz de la luna. Luchaba contra la imaginación de cómo estaría ahora, más madura y femenina, con cuerpo de mujer en lugar de muchacha, con curvas que harían que sus manos hormiguearan de un deseo incontrolable de tocar, explorar y poseerla por completo. Luchaba contra el deseo que lo consumía de forma enfermiza y obsesiva, que lo hacía despertar en medio de la noche, con el cuerpo en llamas, imaginándola debajo de él, gimiendo su nombre, entregándose por completo, de una forma en que jamás se había entregado a nadie. Luchaba contra la necesidad primitiva de marcar cada centímetro de esa piel dorada,
de hacerla suya de todas las maneras posibles, hasta que no quedara ninguna duda en la mente de ella o de cualquier otra persona de a quien pertenecía. Y se odiaba a sí mismo por cada segundo de esos pensamientos, porque significaban debilidad. Significaban que la venganza no era tan pura como debería ser. Significaban que ella aún tenía poder sobre él, incluso después de todo lo que había sucedido. Mi jeque, el consejero habló de nuevo después de un silencio que se extendió incómodo entre ellos. Puedo hacer una pregunta que quizás sea impertinente, pero ¿qué debe hacerse? Rashid finalmente se giró, encarando al hombre mayor con una expresión que no revelaba nada de los pensamientos turbulentos que giraban en su cabeza sin parar. Había ira allí, ira contra sí mismo y contra ella y contra el destino que los había puesto en esa situación imposible. Había también una férrea determinación de no ceder a la debilidad, de ejecutar la venganza exactamente como la había planeado, sin permitir que sentimientos complicados lo arruinaran todo. Y por debajo de todo aquello, enterrado pero no muerto, había algo que podría ser desesperación, porque parte de él sabía que cuando viera a Layla mañana, cuando ella estuviera ante él vestida de novia, todo el control cuidadosamente construido podría desmoronarse y dejar solo al hombre obsesionado que siempre había sido. Jabo. Rashid ordenó con una voz que no admitía desobediencia o vacilación. ¿Está usted absolutamente seguro de esto? El consejero preguntó con obvia cautela, eligiendo cada palabra como si fuera una trampa. Casarse con la mujer que lo rechazó de forma tan cruel, que lo humilló públicamente, que destrozó su corazón con palabras envenenadas solo para ejecutar una venganza elaborada? ¿O hay algo más que usted no quiere admitir, ni siquiera para sí mismo? Algo que hace que todo esto sea infinitamente más complicado y peligroso. La pregunta dio justo en el punto más vulnerable y doloroso. El lugar donde Rashid no quería mirar, porque sabía lo que encontraría si lo hacía. Apretó los puños con fuerza, la mandíbula tensa, haciendo que sus dientes rechinaran audiblemente, intentando controlar la ira que subía, no contra el consejero, sino contra sí mismo. ¿Será que había algo más allá de la venganza? ¿Será que parte de él todavía la quería no solo como trofeo, sino como algo más? Algo que se negaba a nombrar, porque nombrarlo lo haría demasiado real. ¿Será que la obsesión que lo consumía desde hacía 5 años era solo sobre un castigo merecido o sobre algo infinitamente más complicado e imposible? No hay nada más que venganza. Rashid respondió con voz dura como piedra, intentando convencer al consejero, principalmente, a sí mismo. ¿Y qué siente por ella? El consejero insistió con valor o imprudencia, imposible saber cuál. ¿Cree usted honestamente que logrará mantener una distancia fría cuando la tenga enfrente, cuando ella esté en su palacio, durmiendo en la habitación contigua a la suya, al alcance de sus manos, cuando quiera? La pregunta resonó en el pesado silencio que cayó entre ellos, como una bomba que nadie quería desactivar. Rashid sabía la respuesta, pero no quería admitirla en voz alta, porque eso lo haría todo demasiado real, demasiado complicado. ¿Lograría mantener la distancia? ¿Lograría mirar a Layla todos los días, verla moverse por el palacio con ese cuerpo que lo atormentaba, escuchar su voz, sentir su presencia y, aún así, resistir el deseo que lo consumía de forma obsesiva? ¿Lograría ser el esposo frío y vengativo que había planeado, o la obsesión lo vencería, y se descubriría incapaz de mantener las manos lejos de ella, incluso sabiendo que ceder significaba la derrota? Resistiré, dijo Rashid, y sonó casi como una promesa desesperada hecha a sí mismo más que al consejero. Tengo que resistir, porque la venganza es todo lo que importa ahora. Es lo que me mantuvo vivo y enfocado durante 5 años enteros construyendo poder suficiente para traerla de vuelta. Ella pagará por lo que hizo de todas las formas posibles. Ella puede desearme, pero nunca tendrá lo que quiere. ¿Y si usted es quien termina deseándola? El consejero preguntó suavemente, casi con lástima. ¿Y si descubre que la obsesión es demasiado fuerte para resistir, qué hará entonces? Rashid no tenía respuesta para aquello, porque era la pregunta que lo aterrorizaba más que cualquier batalla o negociación peligrosa que hubiera enfrentado en toda su vida. Se giró de nuevo hacia el desierto, que ahora estaba completamente oscuro, excepto por las estrellas que comenzaban a aparecer una por una en el cielo, como testigos silenciosos de todo lo que sucedía allí abajo. La brisa nocturna trajo olor a arena y especias y algo más que no lograba identificar, algo que olía a anticipación, peligro y al cambio inevitable que se acercaba demasiado rápido. El consejero esperó unos segundos en respetuoso silencio, antes de hacer una reverencia y retirarse discretamente, dejando a Rashid solo con pensamientos que eran una compañía infinitamente peor que cualquier persona real podría ser. La noche había caído por completo ahora,
engullendo el desierto en oscuridad salpicada solo por las luces del palacio y por las estrellas de arriba que parecían burlarse de él con un brillo indiferente. Rashid permaneció en la terraza mucho tiempo después de que cualquier persona sensata se hubiera retirado, dejando que el frío de la noche le calara los huesos sin realmente registrar la incomodidad, porque estaba demasiado ocupado luchando consigo mismo. Mañana, Layla estaría aquí, en este palacio, vestida de novia, completamente a su merced, sin posibilidad de escape o rescate. Mañana, él finalmente tendría la oportunidad de mirarla a los ojos y ver si había arrepentimiento, si había cualquier emoción además de la indiferencia gélida que lo había destruido esa noche, hace 5 años. Mañana descubriría si lograría ejecutar la fría venganza que había planeado, o si la obsesión lo traicionaría en el momento más crucial. Mañana todo cambiaría de forma irreversible. Para bien o para mal, él no lo sabía. Pero cambiaría y no habría vuelta atrás después de eso. Y Rashid se quedó allí parado bajo las estrellas indiferentes, luchando contra el deseo que lo consumía, peleando consigo mismo por querer poseer a esa mujer que lo había destrozado, resistiendo la tentación de imaginar sus manos en su cuerpo, porque eso lo haría todo más difícil mañana. Tenía que resistir el deseo, tenía que mantener el enfoque en la venganza, tenía que probarse a sí mismo que era lo suficientemente fuerte como para no ceder a la debilidad que ella siempre había representado. Jamás soltaría la venganza que había planeado con tanto cuidado. Jamás permitiría que la obsesión venciera la determinación. Jamás sería el idiota enamorado que había sido una vez. Layla Alfaran sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies cuando su padre entró en su habitación con una expresión que no dejaba espacio para discusión o súplicas. Él no necesitó decir nada de inmediato porque el pesado silencio que trajo consigo hablaba más fuerte que cualquier palabra. Cargado de vergüenza, desesperación y algo que parecía peligrosamente cercano a la derrota, ella estaba sentada en la ventana, observando los jardines donde solía pasar horas leyendo bajo los árboles, intentando no pensar en el futuro incierto que se acercaba cada vez más rápido, intentando no imaginar cómo sería casarse con un hombre desconocido, solo porque la familia se había hundido en deudas impagables. Pero ahora, viendo el rostro de su padre, supo de inmediato que el futuro incierto acababa de convertirse en un presente aterrador e inevitable. «Hoy te vas», dijo su padre sin rodeos, la voz ronca como si cada palabra le costara un pedazo de su alma. «El jeque exige que la boda se celebre hoy mismo, al atardecer. No hay tiempo para preparativos elaborados o despedidas prolongadas. Las sirvientas ya han sido instruidas para empacar tus cosas de inmediato. La carroza llegará en pocas horas para llevarte a su palacio». Hoy, la palabra resonó en la mente de Layla como una campana fúnebre, sonando para marcar el fin de todo lo que conocía. Hoy no era posible, no podía ser verdad. Necesitaba más tiempo para procesar todo aquello, para prepararse emocionalmente, para descubrir alguna forma de escapar de ese cruel destino que su padre había elegido para ella, sin consultar sus deseos o sentimientos. Se levantó de la ventana con las piernas que temblaban visiblemente, agarrándose del borde para no caer, mientras el mundo giraba a su alrededor, fuera de control. Hoy, logró repetir con una voz que salió mucho más débil de lo que pretendía. «Pero, papá, esto es una locura absoluta. No puedo simplemente irme hoy para casarme con un hombre que jamás he visto, de quien no sé absolutamente nada, aparte de su título y el poder que posee. Por favor, tiene que haber otra forma, tiene que haber más tiempo, al menos». Su padre desvió la mirada porque claramente no podía enfrentarla mientras destruía su vida con esa brutal noticia. Sus manos temblaban ligeramente a un lado de su cuerpo, revelando que aquello lo afectaba más de lo que su expresión controlada intentaba demostrar, pero no lo afectaba lo suficiente como para cambiar de opinión o buscar una alternativa que no implicara vender a su hija como pago de las deudas. Layla sintió la ira subir por su pecho, mezclada con la desesperación y el pánico, que amenazaban con sofocarla por completo, dificultando la respiración o el pensamiento claro. «¿Cómo pudiste venderme a un hombre que jamás he visto?». Las palabras salieron cargadas de dolor y acusación que ella no intentó esconder. «¿Cómo puedes simplemente entregarme como si fuera un objeto, sin voluntad propia, sin derecho a elegir mi propio destino? Soy tu hija, no una mercancía para ser negociada a cambio del perdón de las deudas». Su padre finalmente la encaró y había lágrimas en sus ojos que Layla nunca había visto antes en todos sus años de vida. Parecía haber envejecido décadas en las últimas semanas, el peso de las deudas y de las elecciones imposibles encorvando sus hombros, que antes eran tan orgullosos y fuertes. Pero incluso con las lágrimas, incluso con el obvio dolor estampado en su rostro, él no ofreció alternativa o esperanza de que las cosas pudieran cambiar. «No había elección, hija»,
dijo con una voz que cargaba el peso de generaciones. Las deudas nos ahogaban por completo. En pocas semanas perderíamos todo, la casa, las tierras, todo lo que nuestra familia ha construido por generaciones. Él ofreció el perdón total a cambio de tu matrimonio. Y antes de que protestes de nuevo, debes entender que esto es costumbre entre nuestro pueblo desde hace siglos. Las mujeres de familias nobles siempre se han casado sin ver al novio antes de la ceremonia. Tu madre no me vio antes de la boda. Tu abuela no vio a tu abuelo. Es tradición que la novia conozca al marido solo cuando se le levante el velo. No está siendo tratada de forma diferente a incontables mujeres antes que tú. Laila sintió que la ira aumentaba porque sabía que aquello era verdad parcialmente, pero también era una excusa conveniente para justificar lo que él estaba haciendo. Sí, era costumbre que algunas mujeres no vieran a sus prometidos antes de la boda, pero generalmente las familias se conocían. Había negociaciones largas en las que se intercambiaba información, en las que la novia al menos sabía algo sobre el hombre que se convertiría en su marido. Esto era diferente, brutalmente diferente, porque ella no sabía absolutamente nada, aparte de que él era un poderoso jeque que la había comprado como pago de deudas. No sabía si era joven o viejo, amable o cruel, si tenía otras esposas o si ella sería la única. No sabía nada y esa ignorancia la aterrorizaba más de lo que quería admitir. Pero, papá. Ella intentó de nuevo, la voz quebrándose con la emoción que ya no podía controlar. Aunque sea costumbre, esto es diferente. Me estás vendiendo para salvar a la familia de las consecuencias de sus propias elecciones. Me estás sacrificando porque no pudiste administrar las finanzas adecuadamente. ¿Cómo puedes esperar que simplemente acepte esto sin cuestionar? Sin luchar, porque no hay elección. Él repitió con firmeza que no admitía más argumentos. El acuerdo está hecho, los términos han sido aceptados y te irás hoy, como se acordó. Y, hija, necesitas entender algo muy importante. Este jeque es el más poderoso de todas estas tierras. Él podría tener a cualquier mujer que quisiera, pero te eligió a ti. Esto es honor, no castigo. Vivirás en un palacio magnífico. Tendrás riquezas más allá de la imaginación. Nunca más conocerás dificultades o privaciones. Muchas mujeres matarían por esta oportunidad. Laila quería gritar que no le importaban los palacios o las riquezas, que prefería la pobreza, con libertad de elección, a vivir en el lujo de una jaula dorada. Quería decir que el honor no significaba nada cuando venía acompañado de un matrimonio forzado con un extraño. Quería implorar una última vez que él encontrara otra solución, cualquier otra solución que no implicara sacrificar su felicidad. Pero mirando el rostro derrotado de su padre, la vergüenza y la desesperación allí estampadas, supo que no serviría de nada. La decisión estaba tomada, el acuerdo estaba hecho y ella sería entregada a ese jeque desconocido, quisiera o no. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y 3 sirvientas entraron apresuradas, cargando baúles vacíos y expresiones de urgencia, mezcladas con algo que parecía lástima. Evitaron mirar directamente a Laila mientras comenzaban a empacar ropa y pertenencias con la eficiencia que venía de años de servicio, moviéndose por la habitación como si hubieran hecho aquello 1000 veces antes. Su padre se retiró silenciosamente, dejando a Laila sola con las mujeres, que susurraban entre sí en tonos bajos, creyendo que ella no podía oír perfectamente. Dicen que es hermoso como el pecado, murmuró una de las sirvientas más jóvenes mientras doblaba los vestidos con cuidado. Una amiga mía trabaja en el palacio vecino y ya lo vio de lejos durante una visita oficial. Dijo que nunca había visto un hombre tan guapo en toda su vida, que las mujeres pierden el aliento solo con mirarlo, alto como una torre, hombros anchos, un rostro que parece esculpido por los dioses. Pero también dicen que es frío como el hielo del invierno más cruel, añadió otra sirvienta en un tono más sombrío mientras organizaba las joyas en una caja forrada de terciopelo, que ninguna mujer jamás ha logrado calentar su corazón, que gobierna con mano de hierro y no demuestra misericordia o compasión por nadie que se cruce en su camino. Algunas dicen que es cruel cuando se le contradice, que trata a todos a su alrededor como piezas de un juego que puede mover a su antojo, sin consideración por los sentimientos o deseos de los demás. Y también dicen, la tercera sirvienta se unió a la conversación con una voz aún más baja y conspiradora, que nunca se había casado antes, a pesar de tener la edad adecuada y propuestas de familias poderosas. Algunas comentan que guarda un secreto oscuro, que algo sucedió en el pasado y lo transformó en el hombre frío que es hoy. Nadie sabe a ciencia cierta por qué finalmente decidió casarse ahora, y especialmente con una muchacha de una familia que ya no tiene el poder o la riqueza de antes. Laila escuchó esos susurros y sintió mariposas en el estómago,
una mezcla extraña de miedo y algo más peligroso que se negaba a nombrar por completo. Curiosidad, quizás, o anticipación involuntaria de conocer a ese hombre misterioso y poderoso, que la había elegido como esposa sin nunca haberla visto personalmente. ¿Cómo sería su rostro de cerca? ¿Sería realmente tan devastadoramente guapo como decían? ¿O aquello era exageración de sirvientes impresionados con poder y riqueza? ¿Su cuerpo sería realmente alto y fuerte, como imaginaba que los jeques poderosos deberían ser? Músculos desarrollados por años de entrenamiento y liderazgo. ¿Y los ojos? ¿Qué color tendrían? ¿Y qué revelarían sobre el hombre detrás del título temido? ¿Serían gentiles, demostrando alguna bondad escondida bajo la reputación de frialdad? ¿O serían duros como el corazón que las sirvientas describían con tanto recelo? Y la noche de bodas que sucedería hoy mismo, pocas horas después del matrimonio forzado con un hombre cuyo rostro ella no conocía. Laila sintió que su rostro se le calentaba violentamente solo de pensar en aquello. El rubor subiendo por sus mejillas de piel morena clara, mientras imágenes que no podía controlar, invadían su mente sin permiso. Era virgen, completamente inexperta. Nunca había sido tocada por un hombre de forma íntima, aparte de besos castos en la mano. Nunca había sido besada de verdad en la boca, aparte del toque respetuoso y breve de un pretendiente que su padre había apartado por no ser lo suficientemente rico o importante para su hija. ¿Cómo sería entregar su cuerpo por primera vez a un completo extraño hoy por la noche, permitir que él la tocara de formas sobre las cuales apenas había oído susurros avergonzados de mujeres casadas? Dolería tanto como las otras mujeres insinuaban cuando creían que las muchachas solteras no estaban escuchando las conversaciones. ¿Sería el paciente y cuidadoso con su obvia inexperiencia? ¿O sería brutal y egoísta, pensando solo en su propio placer, sin consideración por sus miedos o por su dolor inicial? Y más importante aún, ¿la aprobaría él cuando viera su cuerpo sin las ropas que escondían imperfecciones que solo ella conocía? Laila siempre se había considerado razonablemente bonita dentro de los estándares, con cabellos ondulados oscuros que caían hasta la cintura, en ondas naturales que dispensaban mucho esfuerzo, piel morena clara, que brillaba saludable bajo la luz del sol, ojos cafés verdosos que algunos pretendientes elogiaron, diciendo ser su mejor característica física. Pero ¿sería aquello suficiente para un jeque poderosísimo que probablemente tenía acceso a las mujeres más lindas y exóticas de todo el desierto? ¿Y si ella lo decepcionaba completamente en la primera noche? ¿Y si su cuerpo no correspondía a las expectativas que él ciertamente tenía? ¿Y si él la rechazaba por no estar a la altura del estándar de belleza que esperaba de una esposa? Laila sabía que estaba siendo vendida como pago de deudas, no elegida por amor o incluso atracción física. Entonces, quizás él ni siquiera se importara con su apariencia, siempre y cuando cumpliera los deberes de esposa. Pero parte de ella, la parte femenina y vanidosa que no podía suprimir por completo, quería ser deseada y no solo tolerada. Quería que él la mirara y sintiera algo más allá de la indiferencia fría, incluso sabiendo que aquello era una esperanza ridícula, dadas las circunstancias del matrimonio forzado. Y ahora sería forzada a entregarse física y legalmente a un completo extraño, que nunca podría compararse a aquel hombre que había amado y perdido por su propia cobardía y estupidez. Sería forzada a fingir afecto o al menos obediencia respetuosa para un poderoso jeque. Mientras su corazón terco aún pertenecía a alguien que probablemente la odiaba con justa razón, sería forzada a permitir que otro hombre tocara su cuerpo por primera vez, que la poseyera de formas íntimas, que siempre había imaginado vagamente que serían de un hombre que amó en el pasado, Rashid. Un hombre que jamás la perdonaría por lo que había hecho, que jamás la amaría, un hombre que ella jamás tendría, pues se casaría con otro. La cruel injusticia de todo aquello, la amarga ironía del destino que la castigaba de forma tan brutal y adecuada, hizo que las lágrimas finalmente escaparan de sus ojos cafés verdosos y se deslizaran por sus mejillas sin que intentara detenerlas. Las sirvientas continuaron trabajando en respetuoso silencio ahora, dándose cuenta de que ella lloraba, pero sabiendo que no había palabras de consuelo que pudieran cambiar lo que estaba a punto de suceder. Empacaron vestidos, joyas y objetos personales con eficiencia mecánica, preparando todo para la partida que se acercaba demasiado rápido. Laila limpió las lágrimas con ira, negándose a desmoronarse por completo, incluso cuando todo dentro de ella gritaba para hacer exactamente eso. No le daría a nadie la satisfacción de verla completamente destrozada. Mantendría algo de dignidad incluso en una situación tan humillante e imposible de controlar. 2 horas después estaba vestida con ropa sencilla para el viaje. Los baúles ya cargados en la carroza que esperaba en el patio como un verdugo paciente. Su madre vino a despedirse con los ojos rojos de tanto llorar,
abrazando a Laila con la fuerza desesperada de quien sabe que probablemente nunca más volvería a ver a su hija después de ese día. Su padre mantuvo distancia, claramente incapaz de enfrentar directamente lo que había hecho, escondiéndose en su oficina con la excusa de asuntos urgentes que necesitaban atención. Ninguno de los hermanos estaba presente, enviados a propósito a una propiedad distante para no presenciar la partida de su hermana. Laila subió a la carroza con las piernas que le temblaban tanto que apenas podían sostenerla, acomodándose en el asiento de terciopelo que parecía absurdamente lujoso, considerando que estaba siendo llevada contra su voluntad a un destino incierto. El viaje sería de algunas horas, atravesando el desierto hasta el palacio del jeque. Tiempo suficiente para pensar demasiado y torturarse con posibilidades que variaban de malas a terribles. Cerró los ojos mientras la carroza comenzaba a moverse, dejando atrás todo lo que conocía, todo lo que amaba, rumbo a lo desconocido que la aguardaba con un rostro que no podía imaginar. Las horas pasaron en una neblina de ansiedad creciente y pensamientos que giraban sin parar entre el miedo al futuro y el arrepentimiento del pasado. El sol comenzó a descender en el cielo, tiñendo el desierto de tonos anaranjados y dorados que serían hermosos en cualquier otra circunstancia, pero que ahora solo le recordaban que el tiempo se estaba acabando. Cuando el atardecer llegara, ella sería la esposa de un hombre desconocido, le pertenecería legalmente y no habría vuelta atrás después de ese momento definitivo. La carroza finalmente comenzó a desacelerar y Laila sintió que el corazón se le aceleraba tan violentamente que pensó que todos podrían oírlo. Este era el momento. No había vuelta atrás. No había más tiempo para planes de fuga o esperanzas de rescate improbable. Una sirvienta abrió la puerta de la carroza y le extendió la mano con una sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos llenos de lástima mal disimulada. «Bienvenida al palacio, señorita», dijo la sirvienta con una voz que sonaba casi como una disculpa. «El jeque la espera». Laila descendió de la carroza y fue guiada de inmediato a través de pasillos de mármol hasta aposentos lujosos que le quitaron el aliento. Una sirvienta con expresión seria le informó sin rodeos: «La ceremonia tendrá lugar en 1 hora, señorita. Necesitamos prepararla ahora. 1 hora, solo 60 minutos hasta ver su rostro, hasta pertenecerle por completo y sin vuelta atrás». El pánico subió por su garganta, pero Laila lo tragó con fuerza, porque no había más salida, no había más tiempo para planes imposibles de fuga. 3 sirvientas entraron y comenzaron a trabajar con silenciosa eficiencia, lo que hacía todo aún más surrealista y aterrador. La condujeron a una bañera de mármol con agua perfumada. La bañaron rápidamente, pero con cuidado. Masajearon su piel para que brillara bajo la luz de las velas. La vistieron con ropas nupciales de seda bordada en oro, que marcaban cada curva de su cuerpo, de forma que la hacía sentirse expuesta. Aun estando completamente cubierta de la cabeza a los pies, cubrieron sus cabellos ondulados con velos delicados en capas translúcidas. Aplicaron col alrededor de sus ojos cafés verdosos, haciéndolos parecer más grandes y vulnerables de lo que ya eran, y pintaron sus labios de un rojo suave que parecía una promesa de algo que ella no estaba lista para entregar. Cuando la colocaron frente al enorme espejo con marco dorado, Laila apenas reconoció a la mujer reflejada, hermosa de forma exótica, pero con ojos que traicionaban el miedo absoluto que ningún maquillaje podía esconder. Y entonces trajeron el velo final, rojo, y todo empeoró infinitamente más de lo que ya estaba. Era grueso y pesado, completamente opaco. Imposible ver cualquier cosa a través del intenso color rojo que lo cubría todo. Cuando la cubrieron completamente de la cabeza a los pies con esa tela sofocante, el mundo se tiñó de rojo oscuro, haciendo que el pánico explotara en su pecho con fuerza renovada. Era intenso. No podía ver nada con claridad a través de la tela gruesa, solo manchas borrosas de luz rojiza. No podía respirar bien. Sus pulmones se sentían oprimidos. Era como ser enterrada viva en una tumba escarlata. «Es hora, señorita», susurró una sirvienta demasiado cerca, haciendo que Laila diera un brinco de susto. Pero ella no estaba lista, nunca estaría lista para aquello. Una mano firme tomó su brazo y comenzó a guiarla por los interminables pasillos del palacio, mientras cada paso resonaba demasiado fuerte en sus oídos. Cada respiración era un esfuerzo consciente a través del velo sofocante, que parecía apretarse más a cada segundo. Ella escuchaba el murmullo de cientos de voces a través de las paredes, conversaciones en tonos bajos que se detenían abruptamente cuando se daban cuenta de que la novia estaba pasando. Silencios pesados que la seguían como fantasmas. Su corazón amenazaba con explotar de su pecho, latiendo tan rápido y violento que llegaba a dolerle físicamente. Se detuvieron abruptamente en la entrada y a través del grueso velo rojo, ella escuchaba perfectamente la música que venía de dentro de la tienda.
Instrumentos tradicionales tocando melodías hipnotizantes, cánticos bajos en árabe antiguo que hablaban de uniones sagradas. No veía nada más que un rojo turbio, pero sabía que del otro lado de ese velo había cientos de personas esperando, con los ojos fijos en la entrada, aguardando que la novia apareciera finalmente. La sirvienta ajustó el velo una última vez, con manos que temblaban ligeramente. Entonces sucedió lo que hizo que su estómago se encogiera. La música se detuvo abruptamente, por completo, dejando un silencio tan profundo que Layla podía oír su propia respiración acelerada resonando dentro del velo rojo. Todos se dieron cuenta de que había llegado. Layla dio el primer paso en puro terror ciego, tropezando ligeramente, porque solo lograba ver siluetas borrosas a través del grueso tejido rojo. Después, otro paso y uno más, cada movimiento exigiendo un esfuerzo consciente, porque sus piernas temblaban tanto que apenas la sostenían. Alguien sostenía su brazo con firmeza, guiándola lentamente por la tienda. Cientos de personas la observaban. Ella sentía el peso abrumador de cada mirada, incluso sin poder ver los rostros claramente a través del rojo que lo cubría todo. Sentía la atención colectiva enfocada en ella, como si fuera algo físico, presionando desde todos los lados. No escuchaba nada más que su propia respiración rápida e irregular, atrapada dentro del velo rojo y sus pasos resonando en el suelo. El silencio era tan completo y pesado que parecía tener sustancia propia, como si todos en la tienda estuvieran conteniendo la respiración, aguardando algo. Caminaron por un tiempo que pareció una eternidad, hasta que finalmente se detuvieron, y la mano en su brazo la soltó, dejándola completamente sola, allí parada en lo que debía ser el centro de la tienda. Y fue entonces cuando sintió, incluso a través del velo rojo, incluso sin poder ver claramente, una presencia masculina fuerte e imponente justo delante de ella. Él estaba allí, el jeque, a pocos pasos de distancia. Incluso sin ver bien, ella sentía el espacio que él ocupaba. Sentía algo que parecía poder emanando de él en ondas casi palpables. Sentía el calor de su cuerpo, incluso con la distancia entre ellos. Era él, su marido. La voz del anciano comenzó a resonar por la tienda, rompiendo el silencio. Palabras en árabe antiguo, bendiciones tradicionales y oraciones sagradas pronunciadas en bodas desde hace siglos. Ella no procesaba el significado real de las palabras, solo escuchaba el ritmo y la cadencia casi musical, mientras intentaba controlar el pánico que amenazaba con consumir por completo la poca cordura que le quedaba. Respiró hondo a través del velo sofocante, contó hasta 10 mentalmente. Intentó calmar su corazón que insistía en latir demasiado rápido. Y entonces él habló por primera vez y el mundo se detuvo por completo alrededor de Layla. Su voz era baja, pero cargaba un poder innegable, masculina, de forma que hizo que algo extraño sucediera en su estómago, controlada con precisión, que no dejaba espacio para vacilación. Pronunciaba sus votos con la autoridad absoluta de un hombre que comandaba ejércitos, que gobernaba a miles, que nunca había sido desobedecido y no esperaba empezar ahora. Era una voz que no pedía, era una voz que tomaba. Un escalofrío recorrió toda su columna, desde la base hasta la nuca, haciendo que los vellos de sus brazos se erizaran bajo las mangas de seda. Esa voz hacía que Layla pensara en cosas que no debería, en posibilidades que la asustaban y la tentaban al mismo tiempo. Era la voz de un hombre que sabía exactamente lo que hacía, que nunca demostraba debilidad, que probablemente sería exigente en todos los aspectos de la vida, incluyendo los íntimos, sobre los cuales ella intentaba no pensar, pero no podía evitarlo. La ceremonia continuó, pero Layla apenas prestaba atención. Toda su conciencia estaba enfocada en esa presencia masculina y en la voz que seguía pronunciando los votos con absoluta convicción, más bendiciones, más oraciones que le entraban por un oído y le salían por el otro. Apenas lograba respirar bien a través del velo rojo y la creciente ansiedad. Apenas lograba mantenerse en pie con las piernas temblándole visiblemente. Los votos finalmente terminaron y el silencio que cayó fue aún más profundo que antes. Tan absoluto que Layla estaba segura de que todos podían oír su propio corazón latiendo desesperado, porque el sonido parecía demasiado fuerte para ser contenido dentro de su pecho. Fue entonces cuando sintió que él se acercaba, y todo dentro de ella entró en alerta máxima. Pasos firmes y decididos, sin vacilación, solo movimiento constante e inevitable. Se detuvo justo frente a ella, tan cerca que ella podía sentir el calor irradiando de su cuerpo a través del velo rojo y la pequeña distancia, tan cerca que percibía su respiración controlada, mientras la suya era caótica. Él estaba lo suficientemente cerca para tocarla. Lo suficientemente cerca para que ella sintiera algo que parecía electricidad en el aire cargado de tensión. Entonces, sintió sus manos grandes, fuertes y cálidas,
incluso a través del tejido del velo rojo, tocando la parte superior de su cabeza, donde el velo comenzaba. El toque envió un shock a través de todo su cuerpo de forma completamente inesperada, haciéndola contener la respiración involuntariamente, y comenzó a levantar el velo despacio y con deliberado control, milímetro a milímetro, como si tuviera todo el tiempo del mundo y no hubiera prisa para esa revelación que lo cambiaría todo, como quien desenvuelve un regalo esperado desde hace mucho tiempo y quería saborear cada segundo de la anticipación. El grueso tejido rojo comenzó a subir y la luz invadió por debajo de forma gradual. Primero, solo claridad difusa a través del rojo. Layla parpadeó varias veces, intentando forzar su visión a ajustarse más rápido, pero todo todavía estaba teñido de rojo y borroso. Vio sus pies primero a través de la neblina rojiza, luego sus piernas fuertes, su cuerpo que parecía grande y sólido, incluso con todo aún fuera de foco adecuado. El velo seguía subiendo lentamente, revelando más mientras ella parpadeaba, intentando desesperadamente enfocar su visión que se empeñaba en permanecer turbia. Su amplio pecho, sus anchos hombros que sugerían considerable fuerza, su cuello y su fuerte mandíbula, que comenzaban a definirse mejor conforme el velo subía, y sus ojos se acostumbraban. Casi allí, casi logrando ver claramente, solo unos segundos más y finalmente sabría quién era el hombre que la había comprado. El velo rojo pasó completamente por su rostro y Layla parpadeó más veces. 1, 2, 3, forzando su visión turbia a cooperar y mostrar lo que estaba justo frente a ella. Las formas comenzaron finalmente a definirse con claridad, los rasgos volviéndose más nítidos a cada segundo que pasaba, mientras la vista se ajustaba a la luz normal sin el filtro rojo. Y cuando finalmente logró ver claramente el rostro del hombre parado a pocos centímetros de ella, cuando sus ojos se enfocaron y su cerebro procesó lo que veía, el mundo entero se desmoronó a su alrededor. Era Rashid. El hombre que ella había amado y destruido hace 5 años con palabras crueles, estaba allí frente a ella, más viejo y absurdamente más guapo e infinitamente más peligroso de lo que recordaba. Sus ojos oscuros la atravesaban con una intensidad que le robaba el aire de los pulmones. Su rostro, más maduro y marcado por años que claramente no habían sido amables con él. Su cuerpo de guerrero, donde antes había un joven esperanzado. La expresión en su rostro era de absoluta frialdad, mezclada con algo sombrío que hizo que su estómago se revolviera de puro miedo. Él la observaba con ojos que no revelaban nada más que la cruel satisfacción de quien finalmente había conseguido lo que quería. No había amor allí, no había perdón, no había nada más que algo que parecía peligrosamente cercano a la venganza. Y Layla entendió, con devastadora claridad, que no había sido comprada por casualidad o coincidencia. Él había planeado aquello, él la había comprado a propósito y ahora ella pertenecía completamente al hombre que había destruido, al hombre que claramente no había olvidado ni perdonado, al hombre que probablemente había pasado 5 años enteros planeando exactamente este momento. La sorpresa le robó cualquier posibilidad de reacción o palabras. Ella solo se quedó allí parada, mirando su rostro, que conocía tan bien, pero que ahora parecía pertenecer a un completo extraño, sintiendo que el mundo se desmoronaba pedazo a pedazo a su alrededor, mientras entendía la magnitud del error que había cometido hace 5 años y que ahora volvía para destruirla por completo. Rashid se inclinó lentamente en dirección a ella, aproximando sus labios de su oído, de forma que su respiración caliente rozó su piel sensible, haciendo que cada vello se erizara involuntariamente. La voz salió baja y peligrosa, cargada de algo venenoso que cortó más profundo de lo que cualquier hoja física podría. Te compré, ahora eres toda mía. Layla intentó retroceder instintivamente, dar un paso hacia atrás y crear distancia entre ellos, pero la mano de él se lanzó y agarró su muñeca con una fuerza que no lastimaba, pero dejaba absolutamente claro que no había escapatoria. Firme, posesivo. Sus dedos grandes rodearon su delicada muñeca por completo, marcando posesión de forma que hizo que su estómago se revolviera de miedo y algo más que ella se negaba a nombrar. La mantuvo así por segundos largos, sus ojos oscuros perforándolos con una intensidad que le robaba el aire de los pulmones, antes de finalmente soltarla con un movimiento brusco que la hizo tambalearse ligeramente. La ceremonia terminó alrededor de ellos con las palabras finales del anciano, que Layla no procesó porque estaba demasiado ocupada, intentando no desmayarse por la sorpresa. Él la condujo fuera de la tienda, sin mirarla de nuevo, sin hablar más ninguna palabra, solo guiándola con la mano de hierro en la muñeca. Mientras cientos de ojos curiosos lo seguían, ella tropezó intentando acompañar sus pasos largos, pero él no disminuyó el ritmo. No demostró cualquier consideración por su dificultad en seguir con el vestido pesado y las piernas que temblaban incontrolablemente. La viaje para la tienda aislada en el desierto duró horas.
En un silencio absoluto y sofocante que pesaba más de lo que cualquier palabra podría. Rashid no habló una única sílaba con ella, no la miró una sola vez, solo cabalgó al frente con postura rígida, mientras ella seguía en un caballo separado, guiado por un sirviente que desapareció así que llegaron al destino. El sol descendió, tiñendo el desierto de rojo sangre y después de púrpura profundo, mientras se alejaban de la civilización, yendo para un lugar tan aislado que gritos no serían oídos por alma viviente. Cuando la tienda lujosa finalmente apareció en medio de la nada, Layla sintió que su estómago se le encogía al percibir que no había guardias, no había sirvientes, no había absolutamente nadie además de ellos dos y del desierto infinito como única testigo. Rashid entró en la tienda sin esperar o ayudarla a desmontar y Layla descendió sola con las piernas que apenas le funcionaban después de horas cabalgando y de la sorpresa que aún la mantenía entorpecida. Respiró hondo varias veces antes de conseguir fuerza para entrar, sabiendo que lo que quiera que sucediera allí dentro cambiaría todo de forma irreversible. Cuando finalmente cruzó la entrada, lo encontró parado en el centro del espacio amplio, la espalda virada hacia ella, en rechazo obvio y postura que gritaba peligro. Él se viró despacio y la encaró por primera vez desde que el velo rojo fuera levantado, revelando la verdad devastadora. Lo que Layla vio en sus ojos oscuros hizo que cada músculo de su cuerpo se paralizara en alerta primitiva. No había nada del joven gentil que ella había conocido, nada de la esperanza o del amor que él había ofrecido tan sinceramente hace 5 años. Apenas frialdad calculada y algo que parecía venganza, esperando pacientemente hace años para finalmente ser saciada. Tendrás exactamente lo que mereces. Rashid dijo con voz baja y peligrosamente tranquila. Serás mi esposa solo de nombre para que el mundo vea y para que tu familia se beneficie del perdón de las deudas que yo generosamente concedí. Pero nunca en cuerpo, Layla, nunca de verdad. Las palabras la golpearon como latigazos y Layla sintió que las piernas casi le cedían bajo ella. Intentó hablar, intentó finalmente explicar después de 5 años cargando ese secreto. Rashid, por favor, necesito que entiendas lo que realmente sucedió esa noche. Yo no. No quiero escuchar tus mentiras convenientes. Él la interrumpió brutalmente, la voz como una hoja afilada. Tuviste 5 años para venir a mí si realmente te importaba algo más allá de tu propia reputación. 5 años de silencio absoluto mientras yo. Él paró abruptamente, la mandíbula tensa visiblemente antes de continuar con aún más frialdad. Y ahora que estás atrapada aquí, ¿ahora quieres explicar? Qué conveniente y oportuno, ¿no es así? Layla insistió desesperada, las palabras saliendo atropelladas mientras lágrimas comenzaban a bajar por su rostro. Fui amenazada, Rashid, mi prometido en ese entonces, él descubrió sobre ti, sobre cómo me sentía. Él dijo que te mataría si yo no lo alejaba por completo. Dijo que lo haría parecer un accidente y nadie sabría la verdad. Yo estaba aterrorizada. Tenía apenas 19 años y no sabía qué hacer. Entonces dije esas cosas horribles para protegerte, para hacer que me odiaras y te fueras antes de que él. La risa que salió de Rashid fue un sonido sin humor alguno, frío y cortante como hielo rompiéndose. Qué historia tan conveniente e imposible de verificar ahora. Amenazas de un hombre que ni siquiera está ya en tu vida, peligro que surgió exactamente cuando necesitabas una excusa para rechazarme de la forma más cruel posible. ¿Realmente esperas que yo crea eso? Es la verdad, ella imploró, dando un paso en dirección a él, con las manos extendidas en súplica. Juro por todo lo que es sagrado. Yo solo dije esas cosas porque estaba desesperada para protegerte. Si yo realmente pensara que eras insignificante, ¿por qué me habría importado tanto si él te lastimaba? ¿Por qué habría? Si realmente me amaras, Rashid la interrumpió con voz peligrosamente baja. Habrías confiado en mí. Habrías venido a mí y me habrías contado sobre las amenazas, en lugar de destruirme de esa forma y dejarme creyendo por 5 años que yo no era más que una broma para ti. Si realmente te importara, habrías encontrado otra forma. Pero no la encontraste porque no quisiste, porque fue más fácil descartarme. Layla lloraba abiertamente ahora, las lágrimas cayendo sin control, mientras intentaba hacerlo entender la verdad que había cargado sola por tanto tiempo. Era demasiado joven y estaba demasiado asustada para pensar en alternativas. Pensé que estaba haciendo lo correcto, que estaba salvando tu vida, incluso si me costara mi felicidad. Por favor, tienes que creer. Rashid se acercó a ella de repente, cerrando la distancia entre ellos en 2 pasos largos que la hicieron parar de hablar inmediatamente. Él era mucho más alto y ella tuvo que echar la cabeza hacia atrás para mirarlo la cara,
viendo algo en sus ojos oscuros que la hizo temblar por razones completamente diferentes. Él levantó la mano y, por un segundo terrible, ella pensó que él fuera a golpearla. Pero entonces su pulgar tocó su mejilla con gentileza sorprendente, limpiando una lágrima que bajaba lentamente. Por un momento minúsculo, Layla vio algo romperse en su expresión. Vio dolor antiguo y duda cruzar sus ojos oscuros antes de ser enterradas de nuevo bajo capas de hielo. El impacto de sus palabras le robó cualquier respuesta que Layla pudiera haber dado. Ella solo se quedó allí parada, mirándolo con los ojos muy abiertos mientras entendía la magnitud de la venganza que él había planeado. No sería solo un matrimonio sin amor, sería un rechazo completo y público. Sería la humillación de ser la esposa que el propio marido no deseaba lo suficiente para consumar el matrimonio. Sería vivir el resto de la vida, sabiendo que el único hombre que ella realmente había amado la odiaba tanto que prefería el celibato eterno a tocarla. Ya había pasado por momentos terribles de juicio cuando el prometido la dejó. Sus padres teniendo que lidiar con los chismes que habían surgido desde esa época. Esa es mi venganza. Rashid continuó con voz que no admitía argumentos. Serás la esposa del jeque más poderoso del desierto. Tendrás título, lujo y todo lo que el dinero puede comprar, pero nunca tendrás la única cosa que realmente importa. Nunca me tendrás a mí. Y todos sabrán eventualmente que soy el hombre que no desea a su propia esposa. Y tú cargarás esa vergüenza por el resto de tu vida. Como yo cargué la vergüenza de tu rechazo por 5 años enteros. Él se viró y caminó en dirección a la salida de la tienda, sin mirar hacia atrás, cada paso firme y decidido. Paró en la entrada apenas tiempo suficiente para decir sin volverse, no intentes huir. El desierto te matará antes de que logres llegar a cualquier lugar habitado. Y aunque por milagro sobrevivieras, yo te encontraría y te traería de vuelta, porque tú me perteneces ahora, legal y completamente. Buenas noches, esposa. Y entonces él salió, dejando a Layla sola en medio de la tienda lujosa, que se había transformado en una prisión de seda y oro. Ella se desmoronó en el suelo, las rodillas finalmente cediendo, y lloró como no lloraba desde esa noche terrible, hace 5 años, cuando había destruido la única oportunidad de felicidad verdadera que había tenido en la vida. Lloró por la muchacha cobarde que había sido, por el hombre maravilloso que había perdido y por la mujer en que se había convertido, esposa rechazada de un hombre que amaba y que la odiaba en medidas iguales y devastadoras. 3 días pasaron en una tortura silenciosa que corroía a Layla por dentro como ácido lento e implacable. Rashid mantenía una distancia absoluta, nunca entrando en su tienda, nunca dirigiéndole una palabra o una mirada. Ella solo lo escuchaba de lejos a veces, una silueta solitaria observando el desierto infinito o cabalgando con una velocidad que parecía una fuga desesperada de algo, siempre solo y siempre con esa frialdad que parecía haberle congelado hasta el alma. Al tercer día, mientras el sol se ponía, tiñendo todo de rojo como sangre derramada, Layla finalmente entendió la devastadora verdad. Él nunca la perdonaría, nunca se ablandaría y ella viviría el resto de su vida en ese matrimonio vacío, muriendo poco a poco sin ser tocada, deseada o amada. Decidió huir cuando la oscuridad cayó por completo sobre el desierto y las estrellas surgieron como testigos indiferentes. Esperó hasta estar segura de que Rashid dormía en su tienda. Entonces salió silenciosamente y encontró uno de los caballos. Montó con dificultad debido al vestido y comenzó a cabalgar en dirección contraria a la que habían venido, planeando regresar a casa y anular ese matrimonio que era una prisión para ambos, liberarlos de esa miseria que solo causaba dolor. Pero el desierto tenía otros planes crueles para ella esa noche. Una tormenta de arena surgió de la nada con una velocidad aterradora, paredes de arena engullendo el mundo a su alrededor hasta que ella no pudo ver su propia mano frente a su rostro. Perdió por completo cualquier sentido de dirección, mientras el viento aullaba como algo vivo y furioso. El caballo se asustó con los vientos violentos, encabritándose bruscamente y arrojándola al suelo con una fuerza que le quitó todo el aire de los pulmones. El dolor explotó en su tobillo cuando golpeó la arena dura, agudo e incapacitante, impidiendo cualquier intento de levantarse. La tormenta aumentaba, engulléndolo todo, y Layla entendió con terrible claridad que iba a morir allí sola en medio de la nada. Cerró los ojos, aceptando su destino. Al menos moriría libre en lugar de prisionera. Rashid despertó en medio de la noche con la extraña sensación de que algo andaba mal, completamente mal. Fue hasta su tienda, movido por un instinto que no podía explicar, y la encontró vacía, las cobijas tiradas a un lado y ninguna señal de ella. Un pánico puro y devastador lo atravesó con una fuerza que casi lo derriba de rodillas. Salió corriendo, buscando desesperadamente,
y vio que uno de los caballos había desaparecido. Entonces vio en el horizonte la tormenta acercándose al campamento como un monstruo hambriento y supo con absoluta certeza que ella estaba ya afuera sola en medio de aquello. Montó el caballo más rápido, sin pensar en peligro o consecuencias, y salió disparado en medio de la oscuridad y la tormenta que ya comenzaba a engullirlo. Gritó su nombre contra el viento que robaba el sonido, buscando con una desesperación que nunca había sentido ni en batalla. Y entonces vio una silueta caída en la arena siendo cubierta por la tormenta. Desmontó antes de que el caballo se detuviera por completo, corriendo y cayendo de rodillas a su lado. Era Layla, inconsciente y herida, y el terror que sintió en ese momento fue mayor que la ira o el orgullo o la venganza que había planeado. La tomó en sus brazos, sujetándola con una fuerza que dejaría marcas, y volvió a montar, cabalgando y protegiéndola con su propio cuerpo de la tormenta asesina. De vuelta en la tienda, la acostó con un cuidado que contrastaba violentamente con el pánico. Verificó cada herida con manos que temblaban visiblemente. Limpió la arena de su rostro y de su cabello con infinita gentileza. Trató su tobillo lastimado con la urgencia desesperada de quien teme perder lo que más importa. Cuando ella finalmente abrió los ojos despacio y lo vio inclinado sobre ella, vio algo completamente diferente en su rostro. Un miedo real a perderla rompía toda la máscara de frialdad. ¿Por qué huiste? Su voz salió ronca y quebrada, irreconocible. «Porque nunca me vas a perdonar», susurró ella, llorando sin poder detenerse. «Prefiero estar lejos que cerca de ti, odiándome todos los días por el resto de mi vida». Rashid cerró los ojos como si las palabras le dolieran físicamente, la mandíbula tensa y las manos apretándose en puños. Entonces hizo algo completamente inesperado, que le robó el aire de los pulmones. La atrajo a un abrazo apretado y desesperado, enterrando su rostro en su cuello, su cuerpo temblaba violentamente contra el de ella, de forma que asustaba por revelar una vulnerabilidad que nunca había imaginado que existiera allí. «Casi te pierdo», susurró contra su piel con voz destrozada en pedazos. «Casi te pierdo de nuevo, y habría sido mi culpa por ser demasiado orgulloso para admitir la verdad». Por primera vez, ella se atrevió a tocar su rostro con manos temblorosas, forzándolo suavemente a mirarla a los ojos. Lo que vio allí no era odio o venganza, sino un amor desesperado y aterrorizado, pero completamente real. La venganza fue una mentira, confesó Rashid con voz quebrada por una emoción que ya no intentaba esconder. «Nunca quise realmente humillarte. Solo te quería de vuelta porque pasé 5 años obsesionado, incapaz de tocar a otra mujer, incapaz de olvidar. Compré las deudas porque era la única forma de traerte de vuelta. Pero cuando te vi de nuevo, tan hermosa, me di cuenta de que aún tienes el poder de destruirme. Entonces, creé una armadura de frialdad para protegerme. Pero casi perderte lo rompió todo. Nunca quise lastimarte». Layla lloró, sosteniendo su rostro con ambas manos. «Fui amenazada y estaba aterrorizada, demasiado joven y demasiado cobarde para confiar. Pasé 5 años enteros arrepintiéndome. Te amo desde siempre, desde esa primera noche bajo las estrellas. Cuando me hiciste sentir especial por primera vez en mi vida». Rashid literalmente cayó de rodillas frente a ella, en el suelo de la tienda. «Perdóname por haberte comprado como mercancía, por haberte tratado con crueldad cuando solo quería proteger mi corazón. Si quieres irte libre, anulo todo ahora. Te mereces más que eso». Layla también se arrodilló, sosteniendo su rostro y forzándolo a mirar. «No quiero libertad, te quiero a ti. Siempre te he querido, siempre te querré». El beso que siguió fue completamente diferente a cualquier cosa. No había ira o venganza o miedo, solo perdón mutuo y un amor desesperado, finalmente libre para existir. Él la tomó en sus brazos con reverencia, como si fuera algo precioso y frágil, llevándola a la cama y susurrándole que iba a adorar cada centímetro de ella, que iba a borrar todo el dolor con placer, que ella era suya y él era de ella, no por compra, sino por elección libre. Su primera vez fue lenta, cuidadosa y reverente. Él siendo increíblemente gentil con su virginidad, susurrando promesas de amor contra su piel con cada toque y cada beso. Cuando finalmente se hicieron uno, ella lloró no de dolor, sino de un abrumador alivio emocional, por finalmente pertenecer al único hombre que siempre había amado. Al amanecer, entrelazados bajo sábanas de seda, con el sol pintando todo de dorado, él prometió que nunca más habría distancia o mentiras entre ellos, que ella era su verdadero imperio y el único tesoro que realmente importaba. Besó su frente bajo la luz dorada del desierto y por primera vez en 5 largos años sonrió una sonrisa verdadera y libre de dolor,
porque finalmente había encontrado su hogar en los brazos de la única mujer que siempre había sido su dueña. Suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a llegar a aún más personas con esta historia de un jeque obsesionado. Deja tu me gusta, suscríbete para ver más historias de amor como esta y comparte en los comentarios cuál fue la parte que más te conmovió.